A ver, si nos paramos a pensar, hay poquísimas materias primas con el poder de definir épocas enteras, de tumbar economías y de redibujar el mapa mundial. Y el petróleo, vamos, es sin duda una de ellas. Es que durante el último medio siglo, sus vaivenes no han sido solo numeritos en una gráfica, ¿eh? Han sido el motor de cambios globales y muy profundos. Y claro, esto nos lleva a la pregunta clave, porque ¿cómo puede ser que algo que pasa a miles de kilómetros nos afecte tanto el bolsillo al repostar? Pues la respuesta está en una serie de crisis de lo que se conoce como shocks petroleros, que nos enseñaron, y de forma bastante brusca, lo increíblemente conectados y, sí, vulnerables que somos. Así que vamos a repasar esos momentos que literalmente lo cambiaron todo. Vale, el primer gran golpe, el pistoletazo de salida, por así decirlo, fue en 1973. Y ojo, que esto no fue solo una cuestión de que los precios subieran, no, fue mucho más. Fue el momento en que el mundo occidental se dio cuenta, de forma oficial, de que su enorme dependencia del petróleo era en realidad una vulnerabilidad estratégica brutal. Y el detonante, como casi siempre, fue geopolítico. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidió usar el crudo, literalmente, como un arma. ¿Qué hicieron? Pues pararon la producción y cortaron el grifo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra. Fue un movimiento totalmente deliberado, ¿eh? Un mensaje clarísimo para decir, ojo, que nuestro petróleo no es algo que podáis dar por sentado. El impacto económico fue inmediato y fue brutal, un auténtico guantazo. Pero lo que de verdad dejó al mundo en shock no fue solo cuánto subió el precio, sino lo rápido que lo hizo. Estamos hablando de que el precio se multiplicó por cuatro, casi de la noche a la mañana. Pilló a todo el mundo con el pie cambiado sin la más mínima capacidad de reaccionar. Para que nos hagamos una idea, esos $12 por barril de entonces, hoy serían más de $62. Imagina el salto. Aquello desató el pánico, por supuesto. Provocó esas imágenes icónicas que todos hemos visto alguna vez, de colas kilométricas en las gasolineras. Vamos, un símbolo total de la fragilidad energética. Y todo esto, claro, desembocó en una crisis económica a escala mundial. Y justo cuando parecía que el mundo empezaba a digerir el golpe y adaptarse un poco, pues ¡zas! Llegó el segundo shock, tan solo 6 años más tarde. De nuevo, la inestabilidad en Oriente Medio volvía a sacudir los cimientos de todo el mercado energético mundial. Esta vez el epicentro fue Irán. La revolución iraní básicamente paralizó por completo su industria petrolera, que era vital. Hubo huelgas masivas y la producción se hundió en picado, pasando de unos 6 millones de barriles al día a solo 1,5 millones. O sea, desaparecieron del mercado millones de barriles diarios. Y por si fuera poco después estalla la guerra entre Irán e Irak, que ya terminó de estrangular del todo el suministro de la región. El resultado, como es de esperar, fue otro pico histórico en los precios. El barril llegó a costar $39. Y esto, si lo ajustamos a la inflación de hoy, superaría los $150. Una auténtica barbaridad. Un precio casi inimaginable que, una vez más, hundió al mundo en otra crisis energética profundísima. Bueno, y con la llegada del siglo XXI, la naturaleza de las crisis empieza a cambiar. El juego es otro. Ya no hablamos solo de shocks de oferta, de que falte petróleo por guerras o embargos. Ahora entra en juego una volatilidad tremenda, impulsada por cosas como las finanzas, nuevas tecnologías y, para rematar, una pandemia mundial. Esta tabla, la verdad, es que lo resume muy bien. Vemos cómo las crisis se van complicando. En 2008, la crisis financiera global. En 2014, el boom del petróleo de esquisto en Estados Unidos, el famoso Shale Oil. Y luego, en 2020, llega la tormenta perfecta, una guerra de precios entre productores justo cuando estalla una pandemia mundial. Una combinación que provocó algo que no se había visto jamás. Esto es directamente una locura. Desafía cualquier lógica económica. Por primera vez en la historia, el precio del barril fue negativo. O sea, durante unas horas los que vendían el petróleo te pagaban para que te lo llevaras. ¿Por qué? Porque la demanda se había desplomado por los confinamientos y sencillamente no había sitio físico para guardarlo. Un momento que es el símbolo perfecto de la disrupción total de nuestra era. Claro, porque más allá de los precios y los titulares, estas crisis dejaron cicatrices económicas muy profundas. Su impacto fue como una onda expansiva, un efecto dominó que recorrió toda la economía mundial y que afectó a la industria, al empleo y, por supuesto, al bolsillo de la gente de a pie. De hecho, las crisis de los años 70 nos dejaron un palabro que todavía hoy da escalofríos a los economistas: estanflación. ¿Y qué es esto? Pues básicamente la peor combinación que te puedas imaginar. Por un lado, una inflación altísima con los precios por las nubes por culpa de la energía. Y por otro, la economía estancada, sin crecer y con el paro subiendo. Un auténtico rompecabezas económico, un callejón sin salida que costó años y años resolver. Pero aquí hay un punto que es absolutamente crucial.
Y es que estas crisis cambiaron para siempre el equilibrio de poder mundial. De repente, quedó clarísimo que los países de la OPEP no eran simples vendedores de petróleo, no. Eran actores geopolíticos de primer nivel capaces de poner en jaque a la economía global con solo ponerse de acuerdo y cerrar el grifo. Pero bueno, no todo es negativo. De las crisis al final también se sacan lecciones, y los shocks de los años 70 obligaron al mundo a pararse a pensar y a replantearse de arriba abajo toda su estrategia energética. De hecho, sentaron las bases de muchas de las políticas que siguen vigentes hoy en día. La respuesta fue atacar el problema por varios frentes a la vez. Lo primero, se crearon las famosas reservas estratégicas de petróleo, un colchón de seguridad por si venían mal dadas. En España, por ejemplo, tenemos para unos 92 días. Segundo, se pusieron las pilas con la eficiencia. Por primera vez se crearon leyes para que los coches gastaran menos. Tercero, se inició una búsqueda frenética de petróleo por todo el mundo, fuera de la OPEP, para no tener todos los huevos en la misma cesta. Y cuarto, y muy importante, fue el primer gran impulso para empezar a invertir en serio en energías alternativas como la solar, la eólica o la nuclear. Eso sí, el camino hacia las renovables ha sido un poco de ida y vuelta. Hubo ese primer empujón en los 70, claro. Pero luego, en los 90, los precios del petróleo se estabilizaron, se hicieron más baratos y la gente como que se relajó, el interés bajó. Ha tenido que ser ahora, en los años 2020, con las nuevas crisis geopolíticas, cuando se ha reavivado de verdad ese compromiso. Ahora la transición energética ya no es solo algo por el medio ambiente, es una cuestión de pura seguridad nacional. Y esta es al final la lección definitiva de toda esta historia. Si nos tenemos que quedar con algo es con esto. Depender de una única fuente de energía o de una única parte del mundo es una receta para el desastre. Es una vulnerabilidad total. La verdadera seguridad, la resiliencia, se consigue diversificando. O sea, no poner todos los huevos en la misma cesta, tener diferentes proveedores y sobre todo apostar por diferentes tecnologías como las renovables. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta abierta, una pregunta para hoy. La historia nos enseña que cada gran crisis ha obligado al mundo a cambiar, a adaptarse. Ahora mismo estamos en medio de una transición energética gigantesca. Y la gran pregunta es, ¿estamos moviéndonos lo bastante rápido? ¿Estamos aprendiendo de verdad las lecciones del pasado a la velocidad que necesitamos para evitar la próxima gran crisis?